de diabetes, ustedes saben, cumple un rol fundamental en el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Otro elemento que juega un rol muy importante y que es el sedentarismo. El sedentarismo a través del cual nosotros debemos intervenir con los beneficios del ejercicio o de la actividad física, que es lo que hoy vamos a tratar de demostrar durante esta hora de charla. Si pasa la diapositiva. Ahí está. Bueno, como ustedes saben, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. Aproximadamente 18 millones y medio de habitantes mueren por año en el mundo. Y el sedentarismo juega un rol clave en el desarrollo de esta enfermedad cardiovascular. Es así que nosotros necesitamos definir qué es el sedentarismo, y así la Organización Mundial de la Salud lo define como la ausencia de un nivel de actividad física necesaria para que el organismo humano se mantenga en un estado saludable. Es así que uno lo ubica entre uno de los principales factores de riesgo en lo que tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles. Y una persona que es sedentaria va a tener mayor posibilidad de desarrollar aterosclerosis, y como ustedes saben, la aterosclerosis se desarrolla fundamentalmente a través de la generación de la placa de ateroma, que va a ir interviniendo a lo largo de los años en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Es decir, que si nosotros tenemos en cuenta este rol clave que empieza a jugar el sedentarismo, esto se ve implicado en la mortalidad que tiene. Aproximadamente se calculan que mueren como causa del sedentarismo aproximadamente 3,5 millones de personas por año. Fíjense lo que ocurre en Argentina. No estamos ajenos a esta problemática. Fíjense que 6 de cada 10 individuos no hacemos la actividad física necesaria o recomendable. Y esto, en vez de ir en decremento en los últimos años, por el contrario, ha ido en aumento, como lo marca las encuestas nacionales de factores de riesgo, donde muestran un aumento del 54,7% al 64,9% en los adultos. Por lo tanto, vamos a tratar en esta hora que tenemos de responder estas 4 preguntas para ser un poquitito más concisos en lo que tiene que ver en la actividad física y el ejercicio, si puede intervenir en la reducción entonces del riesgo cardiovascular, cuáles pueden ser las diferentes modalidades de ejercicio que tenemos para tener una intervención satisfactoria, qué estudios son los que avalan que hacer ejercicio físico y actividad física periódica reducen el riesgo cardiovascular, y por último, las recomendaciones que dicen las diferentes sociedades científicas a nivel mundial. Vamos entonces con el primer desarrollo de la pregunta. Si la actividad física y el ejercicio intervienen en la reducción del riesgo cardiovascular. Para eso es importante que tengan en cuenta 2 conceptos. Uno, el concepto de actividad física. ¿Qué es la actividad física? Es cualquier movimiento corporal producido por músculos esqueléticos que resulta en gasto energético. Es decir, son muchas de las prácticas que realizamos diariamente, como puede ser caminar, subir una escalera, andar en bicicleta, hacer actividades de limpieza. Por el contrario, el ejercicio es un movimiento corporal planificado, estructurado y repetitivo, tratado de realizar para mejorar o mantener uno o más componentes de la aptitud física. Es decir, sería una subcategoría de la actividad física, recordando siempre que debe ser planificada, estructurada y repetitiva, con el objeto de mejorar nuestra condición física. Entonces, cuando nosotros hacemos actividad física, fundamentalmente intervenimos de 2 maneras en el cuidado de nuestra salud. Uno, a través del propio gasto energético que nos implica, y otro a través de la liberación de miocinas. ¿Qué son las miocinas? Son citoquinas de origen muscular. Estas citoquinas de origen muscular, que aproximadamente hay unas 650 en el organismo, solamente conocemos las funciones de un 5 a 10%. Fíjense qué elemento a tener en cuenta. Y estas miocinas liberadas van a tener acciones, tanto a nivel autócrinas como parácrinas, donde van a intervenir en la regulación energética, en la angiogénesis,
como acciones endógenas, donde fundamentalmente a través de la regulación del peso corporal, la sensibilidad a la insulina y la mejora de otras funciones van a tener una acción muy importante a desarrollar en el cuidado de nuestra salud. Es así que si nosotros tenemos intervención en la liberación de estas citoquinas o miocinas del músculo, la que mayor acción va a tener a nivel cardioprotector es la interleuquina 6. Pero fundamentalmente hay otras miocinas que tienen un efecto favorable a la hora de proteger la enfermedad cardiovascular. Y así tenemos la osteonectina, la irisina, que fundamentalmente va a estimular el cambio de la grasa blanca a grasa parda. Recuerden que la grasa parda es la que es más beneficiosa para el organismo, que es la que tenemos cuando nacemos en grandes cantidades y a medida que van pasando los años van decreciendo los niveles de grasa parda. Esta miocina, a través del ejercicio físico, la irisina, estimula esa transformación. Y esta energía, la grasa parda, fundamentalmente es la que actúa a nivel de la termorregulación y entonces nos da una energía fundamentalmente beneficiosa. Y por último tenemos la pelina, que también tiene un factor o ejerce un factor ateroprotector. Por lo tanto, el ejercicio físico y la actividad física van a intervenir en la reducción del riesgo cardiovascular a través de estos 5 mecanismos que tienen que ver con los factores de riesgo aterogénicos, en acciones endoteliales, plaquetarias y crinolíticas, en mecanismos sobre el sistema nervioso central y sus acciones propiamente sobre la fibra muscular. Si pensamos en los efectos sobre los factores de riesgo aterogénicos, y ahí tenemos una acción muy importante, que es la primera que nos va a aumentar a uno de los agentes más protectores que tenemos en el organismo, que es la lipoproteína de alta densidad, el HDL. Pero también va a mejorar el metabolismo de la glucosa, la sensibilidad a la insulina, va a reducir el peso corporal, va a reducir los triglicéridos y va a reducir los mediadores inflamatorios. ¿Por qué aumenta el ejercicio físico el HDL? Fundamentalmente porque estimula las enzimas implicadas en la síntesis y transporte del mismo. Es decir, va a estimular la actividad de la lipoproteína lipasa, de la licitina colesterol aciltransferasa, va a estimular al principal componente estructural del HDL, que es nada menos que la apolipoproteína A1. Pero también dijimos que mejora el metabolismo de la glucosa y la sensibilidad a la insulina. ¿Y esto por qué? Porque favorece la captación de glucosa, el ejercicio a través del músculo esquelético, aumenta la disponibilidad de receptores de insulina y también promueve la sensibilidad a la acción de la misma. Los mecanismos involucrados en la reducción del peso corporal son varios, sin embargo, no son tan importantes. A la hora, si nosotros tuviéramos que indicarle a un paciente obeso o con sobrepeso ejercicio físico para que sea su única medida en la reducción de peso, el que va a tener es mínimo, un 2%. ¿Por qué puede ser eso? Pues fundamentalmente nosotros necesitamos, para bajar 1 kilogramo de peso, gastar 7.000 kilocalorías. Con un ejercicio físico diario de media hora, aproximadamente gastamos 300 calorías. Así que fíjense lo que tenemos que hacer para llegar a 3.000, por lo menos tardaríamos en bajar 1 kilo de peso aproximadamente entre 21 y 24 días. ¿Y cómo va a actuar entonces reduciendo el peso corporal? Fundamentalmente aumentando el gasto calórico, favoreciendo la lipólisis, reduciendo el peso corporal a través de una mayor sensibilidad a la insulina, disminuyendo la hormona del hambre, la grelina, o por el contrario, aumentando la leptina encargada de hacer la hormona de la saciedad. Y por último, también a través del aumento de la masa muscular, es decir, lo que hacemos es incrementar la masa muscular magra y de esa manera actuamos con un efecto beneficioso a la hora de reducir el peso corporal. También interviene el ejercicio por este mismo mecanismo que es de estimulación de la lipoproteína lipasa, de una mayor sensibilidad a la insulina en la reducción de los valores de triglicéridos. Y por último podemos decir que tiene un efecto antiinflamatorio porque libera miocinas antiinflamatorias, el ejercicio modula el sistema inmunológico,
Regula la reprogramación del sistema inmune, favoreciendo una mayor proporción de células T reguladoras y macrófagos M2 que tienen una acción antiinflamatoria, y disminuye los niveles de proteína C reactiva. Las otras acciones que tiene el ejercicio físico beneficiosas a la hora de reducir el riesgo cardiovascular son los mecanismos antiapoptóticos, es decir, va a tener una acción fundamentalmente antiesterosclerótica, va a favorecer la angiogénesis y va a tener una acción protectora sobre el endotelio vascular. Va a tener una acción de inhibir la agregación plaquetaria, va a tener un aumento de la actividad fibrinolítica, todos fenómenos que van en detrimento de la enfermedad aterosclerótica. A nivel del sistema nervioso va a mejorar la función cognitiva global, va a mejorar las funciones ejecutivas, va a estimular la neurogénesis, va a desarrollar resistencia a la lesión neuronal, va a aumentar el crecimiento sináptico y fundamentalmente también va a mejorar el aprendizaje y el rendimiento mental. Y finalmente su quinta acción, que se ve en el beneficio del ejercicio, está dada por las acciones que tiene a nivel de la fibra muscular, donde aumenta el tamaño y el número de las mitocondrias, aumenta las enzimas oxidativas, aumenta la perfusión sanguínea muscular, aumenta los depósitos de glucógeno, facilita el uso de ácidos grasos libres y retarda la aparición del umbral láctico por aumento de la velocidad de remoción del lactato. Tiene algunas otras acciones que siempre es bueno tenerlo en cuenta. Mejora la vida sexual de los individuos, incrementa los niveles de vitamina D, sobre todo cuando se hacen ejercicios a nivel de ambientes externos, ayuda a reducir el riesgo de desarrollo de cáncer de colon y disminuye la depresión y ansiedad. Por lo tanto, si tenemos que sacar una primera conclusión, si la actividad física y el ejercicio intervienen en la reducción del riesgo cardiovascular, nosotros tenemos que decir, ¿qué tenemos que decir? Que sí. Correcto. Vamos entonces a ver las diferentes modalidades de ejercicio y actividad física periódica que pueden intervenir en la reducción del riesgo vascular. Y tenemos tres tipos o modelos de ejercicio: el ejercicio continuo, el ejercicio intermitente de alta intensidad y el ejercicio de sobrecarga muscular. ¿En qué se diferencian estos tres tipos de ejercicios? Fundamentalmente el ejercicio continuo es un ejercicio predominantemente aeróbico. Es una actividad sostenida a intensidad baja, moderada, durante un tiempo prolongado y donde no tenemos intervalos de pausa. Los ejemplos más típicos los podemos encontrar en lo que es correr, nadar, ciclismo, caminar. En el intermitente predomina lo anaerobio, donde hay alternancia de picos de alta intensidad con periodos de recuperación. Y acá tenemos los sprints, esas carreras de alta intensidad de pocos segundos, los circuitos intensos. Y por último tenemos los ejercicios de fuerza muscular, de resistencia, que también son predominantemente anaeróbicos, donde hay movimientos contra resistencia progresiva para aumentar la masa muscular. Después tenemos las pesas, la utilización de bandas elásticas, la calistenia, que es actuar con ejercicios de fuerza sobre el propio peso que tiene el individuo. Por ejemplo, puede ser una sentadilla. Las flexiones de brazos, es decir, que utilizamos nuestro propio peso corporal para ejercer un ejercicio de fuerza muscular. ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio continuo? Mejoran el perfil lipídico, reducen la presión arterial, mejoran la sensibilidad a la insulina, disminuyen el riesgo de eventos cardiovasculares hasta en un 30% y tiene efectos antiinflamatorios moderados. Los ejercicios intermitentes tienen una eficacia metabólica con menor tiempo de entrenamiento, mayor mejora en el consumo de oxígeno que el ejercicio continuo, reducción significativa de la presión arterial, sobre todo en pacientes hipertensos, efectos positivos en la variabilidad de la frecuencia cardíaca y un potente estímulo sobre la función endotelial. Y los ejercicios de fuerza muscular fundamentalmente hacen disminuir la masa grasa visceral, mejoran la sensibilidad a la insulina y el control glucémico, aumentan la fuerza y la capacidad funcional, sobre todo van a disminuir la fragilidad en individuos mayores, disminución de marcadores inflamatorios y reducción en la mortalidad cardiovascular y total. Entonces, dentro de las actividades físicas periódicas que nosotros debemos tener y debemos conocer, tenemos las tres más frecuentes, que son caminar, correr y la práctica de deportes.
Para que caminar sea efectivamente algo saludable para el propio organismo, debe ser utilizada o hecha o realizada de manera rítmica, constante, a una velocidad e intensidad apropiada para cada individuo. Generalmente, para que sea efectiva y saludable esa caminata, la debemos hacer entre 3 y 5 veces por semana, una cantidad de 7.000 a 10.000 pasos al día, 30 minutos a 1 hora de sesión diaria, y siempre teniendo, si queremos, como algún parámetro para saber de no excedernos, debemos alcanzar un 60-80% de la frecuencia máxima. En hombres lo podemos calcular 220 menos la edad, y en las mujeres 226 menos la edad. Como vamos a ver más adelante, la Organización Mundial de la Salud recomienda hacer 150 minutos de actividad física moderada a la semana, aproximadamente caminar 30 minutos al día durante 5 días a la semana. Ahora, hay diferentes maneras de caminar. Y cada una puede tener diferentes acciones en lo que tiene que ver la prevención a nivel de riesgo cardiovascular. ¿Tienen idea ustedes cuántas maneras hay de caminar? ¿Qué número me pueden decir? Nunca se lo pusieron a pensar, nunca tuvieron en mente que hay diferentes modalidades de caminar. Digan algún número. Bueno, se quedaron cortos. Hay 9 modalidades diferentes de caminar, que es lo que vamos a tratar ahora de demostrarles en qué varían cada una de ellas. Así tenemos caminatas grupales, con supervisión, recreativas, senderismo, excursionismo, caminatas con resistencia en arena, con mochila, la caminata rápida o la marcha nórdica. Vamos entonces a las caminatas grupales. ¿Qué beneficio tiene sobre una caminata saludable, una caminata grupal? Bueno, ha sido comprobado que tienen mayor adherencia los que hacen caminatas grupales que los que hacen caminatas en formas individuales. Los beneficios son los mismos, pero tienen un mayor bienestar psicológico y una mayor motivación que aquellos que hacen actividades individuales. Y esto se fue reflejado en este trabajo publicado en el Journal of Exercise Medicine, donde se tomaron 42 estudios con 1.843 participantes, donde se vio que tenían mayor adherencia y mayor participación aquellos que realizaban caminatas grupales. Otra manera de tener un beneficio a través de la caminata lo podemos hacer a través de una caminata con supervisión o dirigida. Las caminatas saludables con supervisión o dirigidas son aquellas que se hacen bajo la guía de un profesor de educación física o un profesional especializado en el tema. ¿Qué beneficios tiene este tipo de caminatas? Que fundamentalmente no solo supervisa la actividad, sino que también supervisa la condición física del individuo, y de esa manera puede planificar una tarea más detallada sobre la intensidad y los tiempos de recuperación del mismo. Sirve para atender patologías crónicas, donde fundamentalmente hay que determinar qué tipo de ejercicio a través de la caminata, en tiempo, en duración, en pasos, nos permite ir guiando al individuo que va a participar de este tipo de caminatas, va a aprovechar mejor el tiempo, y generalmente los profesores son verdaderos motivadores. Después tenemos caminatas de tipo recreativas. ¿Y qué consiste las caminatas recreativas? En caminar al aire libre, en contacto con la naturaleza. Este tipo de caminatas generalmente no tienen ningún tipo de rigurosidad, permite que se puedan hacer en grupo, en familia, de diferentes edades, lo que generalmente tiene este tipo de caminatas un gran impacto emocional en las personas. Es ideal para reducir el estrés y bajar la ansiedad de la rutina diaria. Es una posibilidad de hacer ejercicios sin grandes exigencias físicas. E interviene mucho en la parte mental, más a todo lo que estamos hoy sometidos al gran estrés. Es ideal para salir de nuestra rutina diaria, y que entonces generalmente permiten reducir la depresión, mejorar nuestro sistema inmunológico, disminuir nuestros niveles de estrés, ser más creativos, mejorar nuestra capacidad de concentración, aumentar la memoria y mejorar nuestro sistema cardiopulmonar y musculoesquelético. Como su palabra lo dice, está relacionada con la recreación.
Después tenemos actividades de caminar como el senderismo o el excursionismo, donde el senderismo fundamentalmente es aquel que se hace a través de senderos y caminos. Generalmente es una actividad que se suma entre lo deportivo y lo turístico. En cambio, el excursionismo, a diferencia del senderismo, es una actividad que genera mucho más gasto energético, llega más esfuerzo físico porque no hay caminos, y entonces eso puede generar cierto grado de dificultad que muchas veces no lo puede hacer cualquiera. Después le podemos agregar mayor exigencia a las caminatas, como puede ser caminar en la arena, donde la exigencia es mucho mayor, o agregarle un chaleco lastrado al individuo, recordando que ese chaleco lastrado nunca debe superar el 5 a 10% del peso corporal del individuo. Y después tenemos aquellas caminatas que son más rápidas, en donde el ir a un ritmo más vigoroso generalmente sirve para gastar más calorías. Y por último, tenemos las caminatas nórdicas. Las caminatas nórdicas, fundamentalmente, son aquellos tipos de caminatas que se originaron aproximadamente el siglo pasado, en 1930, en Finlandia, donde los esquiadores de fondo, durante la época estival, no podían realizar actividades. Ya apareció esto. Y entonces empezaron a ver que a través de lo que hacían durante el invierno querían transformarlo en una actividad que fuera propia para desarrollarlos ellos. Hicieron esta actividad de caminar con bastones. Esta actividad de caminar con bastones es una actividad que está directamente establecida en Inglaterra como uno de los mejores métodos para disminuir el riesgo cardiovascular a través de fortalecer los músculos, los huesos, potenciar el equilibrio y llevar a un efecto más cardioprotector con la implementación del trabajo que se hace a través de caminar con bastones, porque no solo intervienen entonces nuestras piernas, sino intervienen también nuestros brazos. Es decir, involucramos al cuerpo entero a la hora de caminar. Esto hace que consumamos un 40% más de energía y que fundamentalmente tengamos mayores beneficios que se pueden ver a través de utilizar el 90% de la musculatura, generar hasta un 40% menos de impacto en el cuerpo sobre las articulaciones, los tobillos, las rodillas y las caderas. Es adecuado para cualquier nivel de edad, mejora la postura y ayuda a tonificar el cuerpo entero, aumenta los niveles de endorfinas, mejora la capacidad cardiopulmonar y quema muchas más calorías que lo que puede ser correr o andar en bicicleta. Es importante que no solo uno pueda adquirir los bastones, sino que su primer tiempo lo haga a través de tomar una pequeña clase con alguien que sea un instructor, un profesor declarado o especializado en caminatas nórdicas, para que la postura a través de la cual se toman los bastones y se hacen los movimientos de impulso sea la correcta y donde se pueden obtener o generar los mayores beneficios. Esta es una actividad que tuve la oportunidad de hacer con algunos de los pacientes míos, que realmente fue muy gratificante, donde establecimos, con la que está al lado ahí en la foto, que me acompaña mi esposa, que es instructora de marcha nórdica, tuvimos la posibilidad de hacer un trabajo en Sierras de los Padres, donde no solo se mejoró lo que tiene que ver el rendimiento en lo que puede ser el desarrollo, la prevención de la enfermedad cardiovascular, sino el intercambio que tuvimos con los pacientes en poder hacer una actividad en forma conjunta. Y los otros mecanismos que intervienen dentro del ejercicio físico que podemos hacer en la práctica diaria, que pueden ser beneficiosos, está el hecho de correr, donde es uno de los tipos de actividad física más populares. Es un tipo de ejercicio físico de tipo dinámico o isotónico, donde hay contracción y relajación sucesiva de las fibras musculares, y donde fundamentalmente es un ejercicio de tipo aeróbico. Y por último, la práctica del deporte, que es un juego organizado, es una actividad física e intelectual que tiene un componente competitivo y de espectáculo que implica un entrenamiento físico. Generalmente está el tipo de deporte organizado dentro de un contexto de reglas y lleva determinadas conductas y procedimientos. Y estos tipos de deportes pueden ser de 4 tipos: aeróbicos, en los que predominan los ejercicios de larga duración, intensidad ligera a moderada, por ejemplo, una prueba de maratón. Los ejercicios anaeróbicos alácticos y lácticos.
los alácticos porque son de tan corta duración y de tan alta intensidad en que el aporte energético proviene fundamentalmente del adenosino trifosfato y la fosfocreatina, es decir, ahí no llega a poder producir ácido láctico, y entonces hace un ejercicio de tipo aláctico. Esto generalmente se hace en carreras muy cortas, de 50 metros, con el levantamiento de pesos. Por eso van a ver que muchos de los levantadores de pesos incorporan en forma adicional la ingesta de creatina. Y después tenemos los anaerobios lácticos, donde son también ejercicios de corta duración, pero un poquitito más extensos. Por ejemplo, una carrera de atletismo de 400 metros. Y estos tipos de ejercicios generalmente usan glucólisis anaeróbica, y el aumento del ácido láctico es el que fundamentalmente lleva al cansancio de estos individuos. Y por último tenemos los mixtos, es decir, aeróbicos y anaeróbicos, que la mayoría de los deportes utilizan estos tipos de intercambio de anaerobiosis y aerobiosis. Pasando al tercer punto, es si hay estudios que avalan que caminar trae beneficios para la reducción del riesgo cardiovascular. Y fíjense este primer estudio que se utilizó en población diabética, en casi 3.000 sujetos con diabetes tipo 2, seguido a 8 años, que se vio que aquellos individuos que hacían por lo menos 3 horas o 2 horas o 3 horas más semanales de actividad física tenían menor morbimortalidad que aquellos individuos que eran sedentarios. El estudio Navigator, que se utilizó en su primera instancia para evaluar el efecto de dos drogas, la natalizumab y el valsartán, se hizo un subanálisis de este estudio sobre aquellos individuos en donde se midió la actividad a través de los pasos diarios que realizaban. ¿Y qué se comprobó con este estudio? Que por cada 2.000 pasos extra dados al día, lo que equivale a aproximadamente una caminata de 20 minutos a paso moderado, el riesgo de enfermedad cardiovascular se redujo en un 8%. Este otro estudio, en una base de 5.000 individuos adultos mayores, que se vio que aquellos que tenían niveles altos de actividad física con respecto a los que tenían niveles más bajos de actividad física, la morbilidad cardiovascular y la mortalidad cardiovascular era menor. Otro estudio también con pocos participantes, como es el estudio de la arteriopatía coronaria en adultos jóvenes, en casi 2.100 participantes en Estados Unidos, que se vio que aquellos individuos que dieron al menos 7.000 pasos al día en comparación con los que realizaron menos de 7.000 pasos al día, tuvieron un riesgo menor de mortalidad. Otro estudio en Estados Unidos basado en las encuestas nacionales con un seguimiento a 10 años, que se vio que las personas que dieron al menos 8.000 pasos 1 a 2 días a la semana tuvieron un riesgo de mortalidad por todas las causas un 15% menor en comparación a los que nunca alcanzaron los 8.000 pasos diarios. Acá ya empezamos a entrar en estudios metaanálisis, es decir, con mayor cantidad de casos reportados. Esto se tomó 47.471.000 adultos de 40 países, y que se vio que el dar más pasos por día se asoció con un riesgo progresivamente menor de mortalidad por todas las causas. En cuanto a las caminatas nórdicas, también se vio beneficios comparados con otros tipos de actividades en cuanto a la disminución de la frecuencia cardíaca, la calidad de vida y otras vidas saludables. También en mujeres posmenopáusicas, este pequeño estudio de 20 mujeres posmenopáusicas, en donde se vio que el grupo de mujeres que hacían caminatas nórdicas redujeron significativamente el peso, el índice de masa corporal, la glucosa en sangre, el colesterol total y los triglicéridos. También este estudio demostró que cuando se comparaba con otros ejercicios como el pilates, era mucho más beneficiosa la caminata nórdica que el pilates. También en las mujeres diabéticas se vio un mayor beneficio a la hora de reducir el peso corporal, en aumentar los valores de colesterol HDL y fundamentalmente también intervenir en lo que tiene que ver la fuerza en la mano. Hay otros estudios como el de Sentinelli o el de Lebowska que también habla de los beneficios en la disminución de la hemoglobina glicosida, aumento del HDL y reducir los valores de triglicéridos.
Si tomamos en cuenta este estudio en metaanálisis con 22 estudios con 1.271 sujetos con una media de 62 años de edad, la marcha nórdica redujo significativamente el índice de masa corporal, el peso corporal, mejoró significativamente el consumo máximo de oxígeno, redujo la presión arterial y disminuyó los valores de colesterol. Hay que tener en cuenta, sobre todo estos estudios de la marcha nórdica, las limitaciones en la evidencia, porque muchos de estos estudios son con muestras pequeñas, hay heterogeneidad en cuanto a la intensidad, frecuencia y supervisión de la marcha nórdica, y todavía faltan estudios mayores, más grandes, que hablan sobre que tengan que ver con la reducción de eventos duros, tanto a nivel infarto agudo de miocardio y mortalidad cardiovascular. ¿Qué dicen los estudios en cuanto a los beneficios del correr en la reducción del riesgo cardiovascular? Y acá tenemos un estudio longitudinal del Aerobic Center del año 2014, publicado en el Journal of American College, que habla de 55.137 adultos y que se vio que los corredores tenían un 30% y un 45% menos de riesgo ajustado de mortalidad cardiovascular y por todas las causas en comparación con los no corredores, con un beneficio de esperanza de vida de 3 años. Otro metaanálisis con 14 estudios de 6 cohortes, 232.149 personas adultas de varios continentes, que se vio que la participación en carreras refuerzan los beneficios de correr con reducciones del 27% del riesgo de mortalidad por todas las causas, del 30% de muerte cardiovascular y 23% de muerte por cáncer comparado con la participación de no corredores. Ahora fíjense qué estudio interesante que hizo Williams y Thompson, donde comparó si caminar ligero o correr, que era más beneficioso a la hora de reducir la hipertensión arterial, el colesterol, la diabetes y la enfermedad cardíaca, y fundamentalmente se vio que fue más beneficioso caminar ligero que correr. Esto tal vez tiene que ver porque el ejercicio intenso, paradójicamente, puede actuar muchas veces como un desencadenante de arritmias ventriculares potencialmente mortales en presencia de enfermedad cardiovascular subyacente. Es importante descartar que la enfermedad cardiovascular muchas veces puede ser subclínica, por eso es importante, antes de indicar un ejercicio físico intenso, hacer un examen riguroso del paciente con todas las pruebas correspondientes para hacer ejercicio físico intenso. Recordar siempre que el ejercicio físico intenso y sobre todo también correr tiene un impacto mayor sobre las articulaciones. Veamos entonces si hacemos una síntesis de los estudios que tienen que ver en prevención primaria sobre los beneficios de la actividad física y el ejercicio. Y podemos ver que acá hay una multiplicidad de estudios en prevención primaria y todos hablan del beneficio que tienen a la hora de la reducción o la disminución en la mortalidad cardiovascular. Otra cantidad de estudios muy importantes que hablan en prevención primaria también sobre la reducción en la enfermedad cardiovascular, en la mortalidad cardiovascular. Y si vemos en prevención secundaria, tenemos estos estudios ya con mayor cantidad de pacientes o de individuos reclutados. El estudio de LAVI del año 2009 con casi 12.000 individuos, pacientes con enfermedad cardiovascular. La intervención en programas de actividad física fundamentalmente disminuyó la incidencia de eventos y aumentó o mejoró la calidad de vida. El estudio de Santiago de Araujo Pío del año 2018 con casi 20.000 individuos, a través de lo cual se tomó en cuenta 60 trials con pacientes con enfermedad coronaria, que se vio que también estos pacientes que hacían actividad física en duración por lo menos durante un año tenían una disminución de la mortalidad total con mejorías en el estado físico de los individuos. El estudio de Sariniemi en prevención secundaria también, en 12.747 pacientes de 41 trials, fundamentalmente todos portadores de cardiopatía isquémica. El tipo de intervención que se hizo, una rehabilitación cardíaca con ejercicios e intervenciones multidisciplinarias, también durante un periodo de 6 a 12 meses,
aumentó la calidad de vida de estos pacientes. Y este estudio de Taylor, también con 50.000 pacientes de 128 trials randomizados, con enfermedad coronaria establecida, en tipo de intervención que se hizo, rehabilitación cardíaca multicomponente, ejercicio más educación psicosocial, también durante un año de duración, se vio disminución de la mortalidad, disminución del reinfarto, disminución de la hospitalización y mejoría en la calidad de vida. Y por último, este estudio en prevención secundario de Anderson del 2023, con 23.430 pacientes de 85 trials, también pacientes con enfermedad coronaria crónica, el ejercicio supervisado, fundamentalmente de tipo aeróbico, 12 meses de seguimiento, hubo disminución de la mortalidad, disminución del reinfarto y disminución de la hospitalización. Como elementos claves que nos tenemos que llevar a través de los diferentes estudios científicos, podemos decir que el estudio de Harvard Alumni Health Study, que es un viejo estudio con 17.000 seguidos a 12 a 16 años, quienes caminaban más de 150 minutos por semana aproximadamente, tenían un 30 o 35% menor riesgo de eventos coronarios y mortalidad cardiovascular. Lo mismo se vio reflejado en el Heart Nurse Study de 72.000 mujeres sin enfermedad cardiovascular previa, el seguimiento a 8 años, caminar más de 3 horas por semana, 150 a 180 minutos, una reducción también del 35% en infarto y muerte cardiovascular. El metaanálisis de Sattelberg del año 2011, con 880.000 personas, también caminar 150 minutos por semana, reducción del 19% de enfermedad coronaria. Lee et al. Lancet 2012, estudio global en 130 países, cumplir con los 150 minutos por semana, una reducción de la mortalidad en un 9 o un 10%. El Lancet del 2016, el estudio de Ekelund, con 1,5 millones casi de sujetos, fundamentalmente la actividad moderada, caminar 150 a 300 minutos por semana, redujo en un 20 a 30% la mortalidad cardiovascular. Y este último estudio, el Satamakis, con seguimiento de 50.000 adultos, caminar de forma regular reduce adicional el 24% en la mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, hay estudios que van a hacer ejercicio, trae beneficios para la reducción del riesgo cardiovascular. Nosotros podemos decir que sí, fundamentalmente demostrado en toda esta cantidad de estudios y metaanálisis, y que a nivel de prevención primaria tienen efectos esperables, a nivel de prevención secundaria también, y a nivel de la rehabilitación cardiovascular. Y por último, vamos a ver qué dicen las sociedades científicas sobre los beneficios del ejercicio físico y la actividad física. Y ya, si empezamos a tomar de los últimos 5 años, la Sociedad Europea de Cardiología en el año 2021, fundamentalmente a través de la prevención de la enfermedad cardiovascular en la práctica clínica y las recomendaciones de la Asociación Americana de Hipertensión Arterial para la actividad física en adultos y niños, recomienda como recomendación de tipo 1A que la actividad física que debe realizar un individuo para obtener beneficios cardiovasculares es realizar de 150 a 300 minutos por semana de actividad física aeróbica de intensidad moderada. Por ejemplo, caminar a paso rápido, bailar, jardinería. O realizar 75 a 150 minutos por semana de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa. Por ejemplo, correr, nadar, deportes de equipo o una combinación equivalente de ambas. ¿Qué segunda recomendación hace? Realizar ejercicios de fortalecimiento muscular, sobre todo con peso, banda de resistencia o trabajar con el propio peso corporal, al menos 2 o más días a la semana, donde estos ejercicios deben involucrar los principales grupos musculares. ¿Qué dice la American Heart Association el año 2022? Que fundamentalmente se basa en las mismas pautas que en el año 2021,
pero lo menos realizar 150 minutos por semana de ejercicio aeróbico de intensidad moderada, 75 minutos por semana de ejercicio aeróbico vigoroso o una combinación de ambas. ¿Qué establece la OMS a nivel del año 2022, que no se ha modificado hasta la fecha? Recomienda para los adultos de 18 a 64 años realizar actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 a 300 minutos de actividades físicas aeróbicas intensas y durante al menos también 75 o 150 minutos de una actividad más intensa o una combinación equivalente de ambas. En los adultos de 65 años o mayores también utilizar las mismas recomendaciones, pero agregarle fundamentalmente la actividad de desarrollo, de entrenamiento de fuerza muscular por lo menos 3 o más días a la semana. La Sociedad Europea de Cardiología en el año 2023 establece como tratamiento de la enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes, es decir, ya que estamos hablando fundamentalmente de una acción de tipo de prevención secundaria, hacer cualquier tipo de actividad física, por lo menos 10 minutos de caminatas al día en todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con y sin enfermedad cardiovascular. Los niveles óptimos son 150, como siempre, minutos de actividad semanal de intensidad moderada o 75 minutos de ejercicio de actividad vigorosa intensa. Recomendación de qué tipo de 1A. Y aquellos individuos que tengamos que indicarle un agregado, puede ser una recomendación de hacer ejercicios de fuerza, además del ejercicio aeróbico, por lo menos 2 veces a la semana, como una recomendación de uno tipo 1B. Las guías de la Asociación Americana de Cardiología, de la Asociación Americana de Hipertensión Arterial, las guías de prácticas clínicas de la Asociación Estadounidense del Corazón y del Colegio Estadounidense de Cardiología establecen como recomendación de tipo 1A a todos aquellos individuos que no tienen contraindicaciones hacer un ejercicio con una recomendación de ejercicio de actividad física moderada, 150 minutos por semana o 75 minutos de actividad intensiva por semana. Y en pacientes que no tienen contraindicaciones, agregarle siempre el ejercicio por lo menos 2 veces por semana de ejercicios de fuerza. ¿Qué es importante a tener en cuenta y que remarcan que el ejercicio está contraindicado siempre en aquellos pacientes que tengan condiciones graves, inestables o potencialmente mortales? Esto es obvio, que un paciente que esté cursando una angina inestable, que tenga una afección cardiovascular de alto riesgo, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca descompensada, una arritmia de alto grado, en ese tipo de pacientes no le vamos a indicar por el momento que haga la actividad física recomendada. Y en cuanto a las guías GIRO, que hablan sobre fundamentalmente la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, recomiendan hacer actividad física regular independientemente de la pérdida de peso, ya que permiten mejorar muchos factores de riesgo cardiometabólicos en adultos que tienen, entre ellos, sobrepeso o obesidad, que se pueden beneficiar, como puede ser la hipertensión arterial, la dislipemia y la calidad de vida relacionada con la salud. También recomiendan actividad física con ejercicio de fuerza con una media de 2 a 3 veces por semana. Por lo tanto, como síntesis de recomendaciones para el 2025 relacionadas con la Sociedad Española de Cardiología, la Asociación Americana de Hipertensión Arterial, de Cardiología Americana y la Organización Mundial de la Salud, hacer de 150 a 300 minutos por semana de actividad aeróbica moderada o 75 a 150 minutos por semana de actividad vigorosa, ejercicio de fuerza al menos 2 a 3 veces por semana y hacer fragmentos de ejercicio breve, menos de 10 minutos, también son útiles si se acumulan. Como conclusión, si queremos mantener la salud a largo plazo y tener un riesgo reducido de sufrir enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida sedentario, debemos tener en cuenta que el ejercicio físico es una herramienta poderosa y subutilizada. Que el beneficio del ejercicio físico se da en todas las etapas,
desde la prevención, desde el tratamiento y desde la rehabilitación. Y que realizar por lo menos 150 minutos de caminata por semana o 75 minutos por semana de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa pueden ser un elemento muy beneficioso para disminuir el riesgo cardiovascular. Recordar entonces que la prescripción del ejercicio físico es un acto médico que debe formar parte del tratamiento, tal como se realiza una receta de medicamentos, debiendo ser individualizada y consensuada según la preferencia de cada individuo. Y con eso terminamos.